Los resultados fueron honestamente más decepcionantes de lo esperado, pero no sorprendieron a Farraga. Enfundando su arma, luego sacó el sable en su cadera. Este era un sable mágico, pero aún conservaba sus poderes incluso con un cancelador mágico influenciándolo. Usando la propia fuerza mágica de Farraga para mantener un flujo constante de magia corriendo dentro de la hoja, podría producir un efecto aún mayor que una hoja mágica infundida con cuchilla de aura. Las espadas mágicas funcionaban contra los demonios, él sabía eso y si él podía destruir este cuerpo físico suyo, ella nunca sería capaz de resistir el cancelador mágico. Te enviaré de vuelta al mundo demoníaco. Farraga era un hechicero, pero también un espadachín talentoso. No hizo todo lo posible para mostrar eso, pero estaba orgulloso de decir que era tan bueno como cualquier espadachín famoso. Por eso, incluso en este entorno bloqueado por la magia, Farraga podía mantener la calma. Ultima también permaneció imperturbable a pesar de que el cancelador mágico hacía su trabajo en ella. Farraga asumió con frialdad que eso era una fanfarronada, y no estaba dispuesto a dejar que la actuación de su enemigo lo engañara. Entonces, ¿cómo se siente tener toda tu elegante magia bloqueada? Farraga se burló. Ultima respondió con una expresión desconcertada. J.E. Te estás impacientando, ¿no? Bueno, esta pequeña charla ha terminado, maldito demonio. El aire alrededor de Farraga cambió, un hilo invisible de tensión se extendió entre él y Ultima. ¿Quieres pelea?, preguntó Ultima. Por supuesto, ¿qué clase de tonto haría un trato con un demonio imbécil? ¿Imbécil? Oye, ¿estás hablando de mí? ¿De quién más? Tonta, no puedes entender eso. Déjame decirte una cosa, ¿quieres saber quién es fuerte en este imperio? Bueno, yo soy uno de ellos. Aprovechando la breve respuesta de Ultima, Farraga lanzó su sable al aire. Era una técnica de puñalada de nivel maestro dirigida al corazón de Ultima, un verdadero ataque final que ni siquiera un demonio podría evadir. Pero, entonces te mataré al final. Farraga escuchó una voz detrás de él. Su golpe mortal ni siquiera tocó a Ultima en su asiento, en cambio, atravesó la silla y le hizo un agujero. Sorprendentemente, la chica de alguna manera había pasado de estar justo enfrente de él a estar justo detrás de él. Esa fue la increíble verdad que Farraga tuvo que enfrentar. Si no quieres tener una conversación, está bien. Sin embargo, voy a pedirte que respondas mis preguntas. Pero no te preocupes. No tienes que decir nada. Tomaré tu conocimiento por mi cuenta. Con una sonrisa inocente, Ultima miró a los soldados y oficiales que la observaban. Luego, con una voz horriblemente escalofriante, dijo: Está bien, comencemos contigo. ¿Qué? Farraga se dio la vuelta rápidamente. Una especie de masa redonda pasó volando por su costado antes de estrellarse contra la pared, dejando una mancha. Era una cabeza humana. Uno de sus ayudantes, ahora muerto, cayó al suelo y luego comenzó a convulsionar, como si hubiera olvidado que se suponía que debía hacerlo hasta ese momento. ¿Qué ocurrió? Bueno, él no sabía mucho, ¿verdad? Está bien, sigamos. Con eso, arrancó al azar la cabeza de otro oficial, jugó un poco con sus dedos durante unos segundos y luego la descartó. Esto era ahora un proceso y uno que comenzó a repetir a un ritmo constante, dejando una creciente pila de cadáveres detrás de ella. Ahora el puente se transformó en un infierno de gritos y terror. Aumenta el cancelador mágico al máximo, ponte en contacto con los otros barcos y pídeles que centren su cancelador en nuestro buque insignia. Los magos presentes entraron en pánico, pero las demandas de Farraga los devolvieron a sus sentidos. Rápidamente, siguieron las órdenes y entraron en acción. ¿Es este cancelador mágico tu nueva arma y esas cosas? Envía comandos aleatorios a las magículas locales para inhibir el lanzamiento de magia, ¿no es así? Sí, estoy seguro de que funciona con muchos monstruos, pero ¿pensaste que funcionaría conmigo? Ultima hizo esa pregunta con la más adorable inclinación de cabeza. Fue recibido con un casi grito de Farraga. Estás fanfarroneando, no creas que puedes engañarme para salir de esto. No sé. Quiero decir, si yo fuera una bestia mística creada a partir de magículas, entonces sí, creo que eso tendría un efecto bastante bueno. ¿Pero no crees que es una especie de pérdida de tiempo señalarme eso si ya tengo un cuerpo físico? Que, además, tal vez sería una historia diferente con un demonio de bajo nivel, pero no uno de alto nivel, ¿sabes?
Porque cuando estamos conscientes, la magia ocurre naturalmente con nosotros, como ustedes y la respiración. Así, ves, con eso, Ultima desapareció. Al mismo tiempo, el oficial jefe de comunicaciones sentado al final de la plataforma de mando salió volando. Ultima había completado el trabajo en un instante. ¿Viste eso? Todo lo que hice fue moverme un poco y envié la cabeza de ese hombre a volar. Iba más rápido que la velocidad del sonido, pero no sentiste ningún estampido sónico, ¿verdad? Eso fue magia, ya sabes. Y también, Ultima le dio una pequeña sacudida a su mano. Las yemas de sus dedos parecieron desdibujarse un poco, como si fuera neblina. Luego, con el sonido de algo húmedo golpeando un objeto duro, la cabeza del ayudante que estaba junto a Farraga estalló. ¿Viste? Si quiero una onda de choque, es fácil. Todo lo que tengo que hacer es seguir las leyes de la física y tada. Era una forma muy inocente de describir con calma un acto tan atroz. Ella no se sentía culpable por eso en absoluto. No, murmuró Farraga para sí mismo. Ahora finalmente la estaba entendiendo. El sentido común que había desarrollado a lo largo de su vida se interponía en el camino para comprender todo esto. Era una sensación muy extraña, como si estuviera hablando un idioma de una nación extranjera lejana. Sus instintos se negaban a aceptarlo. Ella. ¿Era ella realmente un archidemonio? Incluso después de todo este tiempo, Farraga seguía reflexionando sobre la verdadera identidad de Ultima. En términos de fuerza real, Farraga era un buen adversario para un archidemonio, pero mucho dependía de la edad. A uno recién nacido, podría vencerlo solo. Contra un antiguo o mayor, eso sería demasiado para él, pero un medieval o más joven, bueno, pensó que tenía una oportunidad. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? Tenían este cancelador mágico que podía mantener incluso al mismo Veldora inmovilizado e indefenso, pero no estaba funcionando en absoluto. E incluso si Ultima, como se llamaba a sí misma este demonio, estuviera encarnada físicamente, su fuerza era simplemente extraordinaria. Eso es lo que confundió tanto el sentido común de Farraga. Ahora entendía que no tenía ninguna esperanza de vencer a Ultima, sin importar cuánto luchara. Así que no perdió más tiempo jugando su movimiento final contra ella. No te pongas arrogante conmigo, demonio. Invocación de espíritu, Ifrit, ven a mí, elemental de llamas. Era el más poderoso de los hechizos de invocación, ofrecido solo a lanzadores de nivel de campeón. Farraga por sí solo no podía dominar ese arte arcano, pero con el cañón amplificador mágico en esta nave y la ayuda de 50 magos, ahora era posible. Los canceladores mágicos solo tenían un pequeño efecto en los espíritus, por lo que tal invocación podría incluso tener éxito. Con un poderoso rugido, Ifrit se materializó en el puente, destrozándolo por completo. Si el espíritu era lo suficientemente poderoso como para superar al demonio, incluso un archidemonio podría ser eliminado. Farraga estaba seguro de ello mientras se giraba hacia Ultima. Lo admito, eres una amenaza, pero hemos estado estudiando demonios durante mucho tiempo y estamos bien preparados para ellos. Lo siento, pequeña, pero se acabó para ti. Incluso con la voz tensa de Farraga resonando en sus oídos, Ultima siguió sonriendo. Y por primera vez en su vida, Farraga aprendió lo horrible que puede ser una sonrisa. Me estás tomando el pelo. No puede ser. No hay forma de que ella pueda vencer al Ifrit que convoqué. Al Ifrit convocado por Farraga se le había otorgado el poder de 50 magos trabajando a través de un cañón amplificador. Eso lo hizo varias veces más fuerte que los espíritus regulares de alto nivel, y ya sea que ella fuera antiguo o prehistórico, ningún archidemonio podría vencerlo. Y, sin embargo, el miedo de Farraga persistió. No te dejes llevar solo porque convocaste a ese pequeño alevín. Realmente deberías haber comenzado a hablar mientras yo todavía te estaba mostrando una sonrisa agradable y amistosa. Ahora no te daré nada más que desesperación. Se acabó. Ese fue el pensamiento inmediato, el instinto, en la mente de Farraga. Y al momento siguiente, justo ante él y la tripulación sobreviviente del puente, Ifrit, la encarnación del poder absoluto, se congeló y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Era la magia elemental Cositus, y Ultima acababa de lanzarla sin conjurar, tan simple como respirar. No, ella es un monstruo. ¿Qué fue eso?
¿Qué fue eso? Los pobres tontos estaban todos llorando por lo que probablemente sería la última vez que respiraran, en un estado de pánico total. Era una reacción natural. La personificación viviente de la muerte estaba de pie ante ellos. De acuerdo. Ahora, volvamos a las preguntas. La voz de Última casi se podría describir como alegre fue lo último que escucharon todas esas almas. Unos minutos más tarde, una Última radiante se rió entre dientes. Había adquirido todo lo que quería saber y estaba encantada con todo. No podía extraer todo el conocimiento de ellos, pero para Última, leer las ondas cerebrales de las personas en busca de información era pan comido. Ella era una oficial de inteligencia y obtener información era parte de su misión. Si hacía un buen trabajo, sabía que su maestro Rimuru estaría complacido. Espero que me elogie un poco, pensó. Luego se giró hacia el último sobreviviente en la habitación. Este era Farraga. Él era el único al que Última había perdonado en medio de toda esta desesperación, y seguro que no lo omitió por ningún tipo de piedad. Y como me llamaste imbécil, te voy a dar el susto más grande de todos. Y apuesto a que sobrevivirás si te esfuerzas lo suficiente, así que veamos qué puedes hacer, ¿de acuerdo? Al susurrar eso, Última activó un hechizo. Llamas negras como el azabache del tamaño de un puño se elevaron sobre su mano izquierda. ¡Ay, ay, ay! Farraga lo reconoció, un núcleo del abismo, una especie de fuego infernal incontrolable que era el subproducto de la activación de cierta otra magia. O tal vez era controlable todo el tiempo, y Farraga simplemente no sabía cómo. Sabía que 3 miembros del clero de los 7 días, los campeones de la humanidad, podrían manejarlo, pero el núcleo del abismo que Última acababa de evocar era más que un nivel más grande que el que podrían crear los 7 días. Puede que no supiera cómo funcionaba, pero una mirada, e incluso él podía entender cuán amenazante era esto a nivel táctico. Última casualmente lo arrojó al aire. Ok, diviértete, hasta luego. Y sin otra palabra, se alejó del puente. Farraga, abandonado a su suerte, quedó atónito. La cuestión de quién era realmente Última ya no le importaba. Tan pronto como atrapó ese núcleo del abismo, se dio cuenta de que estaba al final de su vida. Instintivamente, entendió que nunca sería capaz de controlarlo y esa comprensión era correcta. Incluso todo su poder no tenía sentido contra eso. El fuego que había dejado el control de Última se expandió, multiplicó y se extendió, como si se burlara de sus inútiles esfuerzos. Justo cuando Última despegaba, la oscura bola de fuego envolvió la nave insignia. Luego se hizo aún más grande, se hinchó a un tamaño gigantesco y provocó una explosión. Ahora era una llama nuclear, lo último en magia destructiva, y Farraga estaba en el medio. Hermoso. Esto es, el magnum opus de toda la magia. Con una mirada de éxtasis en su rostro, dejó que las llamas oscuras quemaran su cuerpo. Pronto, se había evaporado, dejando que su alma probara el dolor de ser quemado vivo. Maestro. Maestro Gadra. ¿Alguna vez has llegado a experimentar este milagro? No, decidió. Él no podría haberlo hecho. Farraga entendió que la interferencia impulsada por el cancelador mágico no importaría si pudiera ser dominada por alguien con ondas de pensamiento lo suficientemente fuertes. Esta hermosa destrucción, la que le dio a Farraga una sensación de desesperación tan sublime, era toda la prueba que necesitaba, y así, reprimiendo la desesperación y el enorme agradecimiento de estar rodeado por lo último en magia, la vida de Farraga llegó a su fin. Gracias a la destructiva Nuclear Flame, el cuerpo de combate aéreo liderado por Farraga había sido completamente aplastado. No quedó ni rastro de él. Las llamas sobrecalentadas causaron la mayor parte del daño inicial, seguidas por la onda de choque secundaria de la explosión. La nave insignia en sí fue vaporizada por un núcleo de calor inimaginable, mientras que las naves circundantes explotaron y se dispersaron a los 4 vientos, sus cascos se convirtieron en metralla. Los fragmentos más grandes, que se precipitaron hacia abajo más allá de la velocidad del sonido, causaron un daño increíble por sí solos. Con esa explosión, el resultado quedó grabado en piedra. Solo el primer barco que cayó del cielo permaneció de forma reconocible. Todos los demás fueron destrozados por la cadena de explosiones que fueron el clímax del día. Por lo tanto, el cuerpo de combate aéreo, el hijo favorito de las Fuerzas Armadas Imperiales, sufrió la desgracia de ser completamente borrado de la existencia mucho antes de que pudieran ver a Beldora. Última ahora volaba lejos de la nave insignia, su interés en Farraga ahora había desaparecido de su mente.
Se giró para mirar la bola de fuego que se hinchaba y asintió satisfecha. Recordando la orden de Rimuru de ir a toda potencia, se preguntó si debería haber subido un nivel después de todo, pero lo pensó mejor. Eso habría matado al equipo Iryu en el suelo, así que estaba bien por ahora. A pesar de la catástrofe que ocurrió en el aire, el daño al equipo Iryu fue cero, como si estuviera calculado para terminar de esa manera todo el tiempo. Por otra parte, si algunos de sus miembros no cumplieran con su cuota, podrían haber sufrido algunas bajas indirectas más tarde, pero eso no era asunto de Ultima. Lo que más le preocupaba era Gabiru. ¿Qué ha estado haciendo Gabiru allí? Gabiru había estado expuesto al fuego del cancelador mágico durante mucho tiempo. Parecía que el puente lo había confundido con Veldora, quién sabe por qué, pero Ultima no dejó que eso la molestara mucho. Sin embargo, tal como estaban las cosas, él iba a quedar atrapado en la llama nuclear, por lo que ella realmente quería que se retirara. Ella voló a su lado, por más complicado que supiera que sería. Oye, Gabiru, ¿qué estás haciendo? Ah, Ultima Dono, de hecho, he ganado un nuevo sentido, ¿ves? Sonaba extrañamente jactancioso al respecto. Despertó el interés de Ultima, pero la evacuación tenía prioridad en este momento. Ella no sería asesinada por su propia magia, pero Gabiru probablemente no sobreviviría. De acuerdo, tal vez lo haría, pero ella no quería aceptar esa apuesta, y mucho menos ser estigmatizada como alguien que mató a sus aliados, y Ultima sacó a Gabiru de la escena a la fuerza. De vuelta en el suelo, los dos se reagruparon con el equipo Iryu. Finalmente llegó el momento de que comenzara el interrogatorio de Ultima. Entonces, ¿de qué se trata todo esto?, preguntó ella. Su tono era firme con Gabiru. Además de sus deberes de oficial de información, Ultima también era una observadora que lo vigilaba, brindando apoyo y consejos para que no cometiera ninguna tontería. Si Gabiru fallaba, eso significaba que Ultima también fallaba, por lo que era natural que fuera dura con él. Pero Gabiru estaba totalmente ajeno a esto. Guajajaja. Verás, cuando estuve expuesto a ese rayo de luz especial que el enemigo me disparó, tuve un breve golpe de genialidad. Inmediatamente vi que esta luz afectaba a las magículas, así que quise experimentar para ver cuánto tiempo podía soportarlo. Debería entregarle este lagarto a Rimuru-sama y hacer que le grite, pensó Ultima, pero se mantuvo firme y siguió adelante. Y entonces, ¿qué es este nuevo sentido tuyo? Sí, esa es la cosa. Todos ustedes, vengan y escuchen atentamente. Midrai Dono nos dijo que nuestra habilidad intrínseca cuerpo de dragón estaría disponible para nosotros durante periodos de tiempo más largos mientras entrenábamos con ella. Yo también me mantuve transformado todo ese tiempo, ¿no? Miró alrededor de sus compañeros de escuadrón, burlándose de ellos. Al escuchar esto, el equipo Iryu intercambió miradas entre ellos, sorprendidos. Todos pudieron transformarse durante un promedio de unos 10 minutos, y hace mucho que ya habían vuelto a sus formas originales. Pensé que sería un hecho para usted, Gabiru-sama, pero no era así. Si nos enseñas este secreto, ¿podemos hacerlo nosotros también? Sus tropas comenzaron a emocionarse cada vez más. Hizo que Ultima los mirara con ojos fríos y muertos. Si tan solo estos lagartos pudieran experimentar un poco de dolor para variar, pensó. No mostraba piedad con sus enemigos y se preocupaba muy poco por los que estaban por debajo de ella en rango, pero técnicamente hablando, la fuerza de Gabiru no estaba en su jerarquía. Si se deshacía de ellos sin permiso, Rimuru se enfadaría con ella. Y un poco de sermón era una cosa, pero cuando recordaba cómo reaccionaba Rimuru cada vez que alguien de su gente resultaba herido, probablemente recibiría un castigo mucho más severo, tal vez incluso el destierro. Ultima estaba decidida a no permitir que eso sucediera, así que después de sopesar ese castigo con la posibilidad de liberar algo de estrés en estos lagartos, decidió a regañadientes ser paciente. Es gracias a ti, le dijo Gabiru, que he descubierto el secreto de este poder. Me creíste cuando dije que tenía una idea y me diste el suficiente tiempo para pensar en ella. ¿Qué? J.E. No hay necesidad de hacerse el tonto, porque yo, Gabiru, puedo ver a través de ti. Todos le agradecemos por darnos la oportunidad de crecer a partir de nuestra inexperiencia. Ultima nunca rechazaba un cumplido. Recuperando la compostura, decidió revisar un poco su evaluación de Gabiru. Está bien, eso es suficiente. Entonces, ¿qué descubriste, Gabiru? Porque todos los demás parecen querer saberlo. Decidió no molestarse en corregir el malentendido de Gabiru. En este momento,
era más importante tener esta situación bajo control. En este punto, la lucha se estaba produciendo solo en focos localizados. Allí estaba la retaguardia, comandada por Akurou, el centro, donde Gopta/Ranga aún estaban arrasando, y las tres principales posiciones enemigas a las que se dirigía Testarossa. Ahora que la tripulación de Gabiru había terminado de destruir su fuerza aérea, era hora de partir y brindar apoyo para otras partes de la batalla. No había tiempo para charlas ociosas. También informaré esto a Rimuru-sama, pero antes de eso, seré lo más breve posible. Y todos ustedes también escuchen, porque ayudará a que todos sean más fuertes. Gabiru comenzó severamente su explicación. Era, en esencia, una forma de controlar completamente la habilidad Cuerpo de Dragón. Como una habilidad intrínseca de Dragonute, Cuerpo de Dragón fortalecía el cuerpo del usuario a través de una oleada de magículas. Esta oleada tomaba materia a su alrededor por su efecto fortalecedor. Más masa significaba una defensa mejorada, junto con una recuperación casi inmediata si el usuario resultaba herido. Tener magículas fuera de control como esa significaba que lanzar magia estaba fuera de discusión, pero no tendrían problemas para usar la respiración y otras técnicas basadas en habilidades. Mientras pudieran mantener el control de su conciencia, proporcionaban una mayor fuerza casi sin inconvenientes. Ahora, parece que este ataque enemigo tiene una tendencia a interrumpir el movimiento de las magículas a nuestro alrededor, y pude sentir que mejora aún más mis poderes. ¿Qué quieres decir, incluso más allá de tu forma actual? Ultima se sorprendió. Este fue un efecto secundario inesperado del cancelador mágico. En este momento, Gabiru tenía mucha energía mágica en él, equivalente a cuando Clayman despertó por última vez. Si pudiera fortalecerse aún más desde aquí, definitivamente valía la pena escucharlo. La idea de la interrupción mágica aumentando el poder de uno hasta el punto de que estadísticamente superarían a un verdadero rey demonio despierto fue suficiente para sorprender incluso a Ultima. Pero siempre había una trampa. No, así no. Hay más poder, sí, pero no pude manejarlo muy bien. Así que me concentré conscientemente para poder sentir la magia corriendo desenfrenada en mi cuerpo, pero el resultado fue esa actuación precisa que mostró hace un momento. No estaba recibiendo daño, pero no podía moverse en absoluto. Sin embargo, Gabiru tenía la habilidad de convertir cualquier cosa a su favor y, a través de esa experiencia, aprendió a sentir más plenamente sus magículas. Creo que a eso se refería Midrai Dono cuando hablaba de un estado de desinterés. Mirando dentro de tu espacio interior, prestándole atención, y luego, estás tardando demasiado, manténlo corto y simple. La fuerza de Gabiru asintió con la cabeza ante la respuesta aguda de Ultima. Oh, dijo Gabiru, dominado. Bueno, esencialmente, al sentir las magículas corriendo salvajemente dentro de mí, pude enviar mis pensamientos a eso, y luego, maravilla de las maravillas, obtuve control sobre su poder. La primera impresión de sus hombres al escuchar esto fue que estaba loco. Por otro lado, le dio a Ultima algo para pensar. Al verlos, se dio cuenta de que, si bien para ella era más fácil que respirar, debió ser muy difícil para el equipo Iryu. Esto le dio una verdadera inyección de motivación. Espera. Si entreno a la tropa de Gabiru, quizás puedan volverse aún más fuertes. Hacer eso definitivamente la haría útil para Rimuru. El potencial para recibir elogios era enorme. Sé exactamente lo que quieres decir, Gabiru. Pero podemos tomarnos el tiempo para discutir esto más tarde, ¿de acuerdo? Porque en este momento, realmente creo que necesitamos apoyar a los goblins. Era su manera de decir que este descanso había terminado. Por lo general, le informaría a Rimuru sobre lo flojos que eran, pero después de recibir información tan útil de Gabiru, Ultima elevó ligeramente su opinión sobre él. Por eso estaba siendo tan amable aquí, pasando por alto el comportamiento errático de Gabiru esta vez. Ah, sí, tienes razón. Bueno, entonces es hora de que intervengamos y brindemos apoyo. Gabiru asintió felizmente. Todavía tenía una idea completamente equivocada, pero Ultima no vio eso como un problema. Era mejor así para ella, incluso, así que los dejó en paz sin más comentarios. Cualquiera que no haya alcanzado su cuota se enfrentará a una reeducación completa más adelante, así que prepárense. Tú lo dijiste. También participaré en eso. Ultima le dio una sonrisa adorable. A ella le pareció una muy buena idea. Y así,
felizmente inconsciente de sus intenciones, el equipo Iryu volvió al campo de batalla. Disparates, esto es ridículo. En el campamento principal, lejos del campo de batalla, el teniente general Gaster despotricaba con el rostro pálido. Ante él había una escena de increíble devastación. La fuerza de tanques mágicos, su orgullo y alegría, estaba siendo sacudida por un lobo monstruoso que había tomado forma humanoide. Era una escena de pesadilla. Es seguro decir que ahora había más tanques destruidos que intactos. La derrota era inevitable en este punto, pero la batalla había progresado mucho más rápido de lo esperado, que ya habían perdido su ventana de retirada. Ni siquiera habían podido informar de la situación a Calgurio, comandante general y líder de la división blindada. Tengo que informarle a ese bastardo de Calgurio lo antes posible y pedirle permiso para retirarme. El sentido de la razón de Gaster le suplicaba. Y entonces, incluso si enviaba ese informe, probablemente nunca recibiría el permiso. La fuerza principal dirigida por Calgurio ya había iniciado su operación. Si Gaster y el resto de las fuerzas aquí se retiraran, quedarían totalmente aislados. El cuerpo blindado reestructurado, su fuerza principal, se estaba desplegando frente a la fortaleza del rey demonio Rimuru. Todos eran orgullosos guerreros del imperio, cada uno de los cuales se sometió a una cirugía reconstructiva, y sumaban una abrumadora cantidad de 600.000. Eran algo seguro, absolutamente seguro de ganar, pero si sabían que el resto del ejército había sido derrotado, seguramente lo sacudiría. Además, el ejército del reino de los enanos se pondría en movimiento pronto. Una vez que lo hicieran, el cuerpo blindado reestructurado podría quedar atrapado entre los enanos y las fuerzas del rey demonio Rimuru, dejando al cuerpo rodeado y aislado de sus líneas de suministro. Podrían funcionar durante aproximadamente una semana sin comer, beber o dormir, pero no más. Seguían siendo seres humanos, e incluso ellos necesitaban suministros. Mi misión es someter al reino de los enanos. Si me retirara de la zona de guerra aquí, estaría abandonando a Calgurio y a todas sus fuerzas. Incluso si no podemos ganar, al menos debemos mantener el punto muerto. Pero esa era una opción cuestionable. Lo único que Gaster vio por delante para su ejército era la derrota. La confusión reinaba en la retaguardia y la cadena de mando comenzaba a desmoronarse. Incluso estaban viendo fuego amigo ahora. Incluso si continuaban, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran aniquilados. Teniente general, si seguimos así, de una forma u otra seremos aniquilados. Retirada, denos la orden de retirada. No necesitaba que sus asesores se lo explicaran. Él estaba firmemente de acuerdo con ellos. Pero si se decía en voz alta, toda la responsabilidad de la derrota recaería sobre sus hombros. El teniente general Gaster era un hombre de impecable valentía personal, con una excelente reputación dentro de las Fuerzas Armadas. Nunca había conocido un revés como este en toda su carrera, que era lo que hacía que esto le pareciera tan peculiar. No podemos retirarnos. Si lo hacemos, Su Majestad está obligado a castigarme. No puedo permitir que eso suceda. Soy el hombre que se convertirá en héroe, pero ahora toda la gloria está desapareciendo. A menos que tenga algo firme para demostrar que no es solo mi culpa, el mismo prestigio del imperio estaba en juego en esta operación. Si fallaban sería su culpa. Esa era la verdadera naturaleza de los pensamientos de Gaster, algo que solo salía a la superficie ahora. De hecho, siempre fue una persona de mente estrecha que solo se preocupaba por salvar su propio pellejo y no parpadeaba ante la idea de sacrificar a sus tropas. Teniente general, si continuamos así, será difícil incluso reconstruir nuestras fuerzas. Todavía tenemos el control de nuestra fuerza principal, creo que deberíamos usarlos para atacar al enemigo por la retaguardia. No hay vergüenza en una retirada temporal, si seguimos luchando en espacios cerrados como este, solo nos causará más bajas. En medio de estas sugerencias, Gaster finalmente comenzó a usar su cabeza nuevamente. Si perdía la unidad de la que había sido puesto a cargo, nunca escaparía del castigo de ninguna manera. La degradación no sería el final, es posible que ni siquiera lo juzguen antes de quitarle la vida. Maldita sea, voy a ser un héroe, y ahora, todos estos malditos incompetentes me están arrastrando hacia abajo. La fea naturaleza de Gaster ahora estaba al descubierto frente a todos. Pero su voz fue ahogada por el sonido de una gran explosión. La confusión se extendió por el campamento principal. ¿Qué está pasando? Ese es un ataque mágico enemigo. ¿Magia? No. Eso es magia nuclear.
Aún no lo hemos confirmado, pero a juzgar por la escala, tiene que serlo. ¿Pero qué? Habla más alto. Sí, señor. La ofensiva del enemigo parece haber penetrado fácilmente en nuestra magia de legión protegiendo nuestra fuerza de los ataques mágicos. ¿Qué? Reporte de daños. La explosión ocurrió en el cielo, señor, hemos perdido el contacto con nuestras aeronaves. Eso es ridículo. Estás diciendo que el cuerpo de combate aéreo, la joya de todo nuestro ejército, se ha ido. Gradualmente, a trompicones, la situación se aclaró y ahora todos se dieron cuenta de que el daño era mucho más grave de lo que imaginaban. Habían perdido el contacto no con una aeronave, sino con todas. Esa magia de ahora debe haberlos derribado a todos. Estaban equipados con canceladores mágicos, un nuevo tipo de arma, pero ¿fue la magia lo que los mató? Era difícil de creer. Retirada. Espera, no. Tenemos que. Sí, tenemos que cambiar de rumbo y reagruparnos. Gaster envió la orden, dirigida más a sí mismo que a sus soldados. Finalmente había tomado la decisión de retirarse de esta espantosa situación, pero esa decisión ya había llegado demasiado tarde. Una voz fría resonó en el campo de batalla. No vas a decir que este es el final, ¿verdad? Porque ya te lo he dicho, invádenos más, y no mostraremos piedad. Gaster giró su cabeza en pánico hacia la voz y vio un hermoso rostro blanco como la nieve con una sonrisa radiante. Era Testarossa. Soy una mujer de palabra, ¿sabes? Cuando visité este mundo en el pasado, me aseguré de cumplir completamente los deseos de mi invocador. Ten la seguridad de que también te recompensaré generosamente. El miedo inundó la mente de Gaster. No era un pequeño miedo insignificante que involucraba salvar su propio trasero, sino un terror interminable que amenazaba los cimientos mismos de su vida, erosionando sus instintos. Tetu, vaya. Me pregunto si te olvidaste de eso. Si es así, eso es muy grosero de tu parte. Testarossa lo miró como una madre cariñosa mirando a su hijo travieso. Gaster nunca lo habría olvidado. No había pasado mucho tiempo desde que se separaron, pero no importaba cuántos años pasaran, su hermoso cabello blanco y sus ojos escarlata eran demasiado hermosos para olvidarlos. Más que eso, todo era demasiado aterrador. Su belleza le dio una insondable sensación de opresión. Reprimiendo su miedo, Gaster intentó ordenar a sus hombres que atacaran. Pero no había nadie para atender la llamada. No estoy segura de lo que estás tratando de hacer, pero tus hombres están descansando en este momento. Deben haber estado bastante cansados, ¿eh? Parece que no pueden levantarse. Ella estaba susurrando en su oído ahora. Estaban hablando cara a cara hace un momento, pero ahora la encontró parada justo detrás de él. No había sido descuidado, ni siquiera apartó los ojos de ella, pero antes de darse cuenta, Testarossa se había movido hacia él. Fue demasiado rápida, y aún más aterrador, no hubo ningún sonido que la acompañara en absoluto. La habilidad única de Gaster, intérprete, le permitía detectar los movimientos de sus oponentes a través del sonido. Podía capturar incluso el más leve de los ruidos, cosas que ni siquiera un gurú capacitado podría controlar, no solo los latidos del corazón, sino incluso la sangre fluyendo por sus venas. Y, sin embargo, el sonido estaba completamente ausente de Testarossa. Entonces Gaster descubrió otro hecho aterrador. Tampoco podía escuchar ningún sonido de sus hombres caídos. Estaban muertos. Tetu. No los mataste, ¿verdad? Gaster se alejó tambaleándose de Testarossa. Respondió ella, sin mostrar ningún remordimiento. Bueno, ya sabes, tenía un poco de hambre, así que tomé un poco. ¿Tomaste un poco? ¿Tomar qué? Oh, algunas almas. Su tono de voz enfureció a Gaster. La ira superó su miedo, reponiendo la fuerza en su cuerpo. Muere, vil demonio, requiem mental. Dejando que su impulso lo llevara, Gaster desató el movimiento más poderoso que pudo reunir, dispersando ondas de sonido asesinas e ineludibles en el espacio circundante. Los efectos especiales que estas ondas tenían en las mentes de las formas de vida inteligentes provocaban la muerte instantánea. Era uno de sus movimientos finales, efectivo incluso contra formas de vida espiritual como los demonios. Pero Testarossa solo le sonrió elegantemente. ¡Ah, qué tono tan agradable! Es un desperdicio que tuvieras que ser humano. ¡Qué pena! Tienes un talento tan maravilloso como músico, pero tengo que matarte. Su expresión embelesada se nubló con tristeza. Al verlo, Gaster se dio cuenta de que su ataque no funcionó.
lo que lo sumió en la desesperación. Se había dejado engañar por su hermosa apariencia, pero Testarossa definitivamente no era humana. De hecho, finalmente se dio cuenta de que ella era un ser de mayor rango que nunca antes había visto en su vida, tal vez incluso más que ese híbrido de lobo arrasador. Esto era más que peligroso. ¿Estás diciendo que hay monstruos así por toda esta nación? Si es así, es posible que hayamos juzgado mal nuestra estrategia desde el principio. Después de todo este tiempo, Gaster finalmente comenzó a sentir algo de arrepentimiento. Junto con eso, previó el fracaso total de la operación militar del Imperio. Todo esto, y por encima de eso, Tempest tenía la amenaza de clase catástrofe de Veldora. La guerra ya estaba peligrosamente cerca de perderse. No había forma de que pudieran organizar una ofensiva. Entonces Gaster comenzó a desesperarse. Espera, quiero hacer un trato. Vaya, ¿de qué tipo? Yo tengo un alto rango en el Imperio. Estoy bien versado en nuestra operación militar. Tengo información clasificada. Puedo serte útil, lo prometo, así que, por favor, perdóname la vida. Dejando a un lado toda la vergüenza y las apariencias externas, Gaster suplicó clemencia. Pero aún había un destello de luz en sus ojos, y tuvo cuidado de vigilar la respuesta de Testarossa. Pensó que no tenía opciones, pero en este momento, sus oídos captaron el sonido de varios pasos acercándose. Tenía una idea de quiénes eran. Corrían tan silenciosamente que solo él podía notarlos. Solo por esos pasos, pudo suponer de inmediato que eran de la Oficina de Inteligencia Imperial. Si la OII tuviera agentes monitoreando el campo de batalla, ciertamente no sorprendería a Gaster. Eran dirigidos por Kondo Tatsuya, el que acechaba en los pasillos de información y estaba seguro de que Tatsuya usaría todas las medidas a su disposición aquí. Así que decidió creer que estaban aquí para salvarlo. No importaba cuán patético lo hiciera parecer, si pudieran ganar suficiente tiempo para él, se salvaría. Su confianza en esto provino principalmente de un rumor sobre la OII que había escuchado hace un tiempo. Entre el personal de la OII había personas denominadas simplemente oficiales de inteligencia, operativos con habilidades de combate de primera clase que fueron entrenados para operar en cualquier entorno. Sus nombres eran desconocidos para el público porque nunca se unieron a ningún duelo de clasificación, estaban afiliados a la OII y nunca se transfirieron. Estaban, en cierto modo, alejados del mundo en general, trabajando estrictamente bajo el misterioso visitante Kondo Tatsuya. Todo eso era solo un rumor, y no muy creíble, pero Gaster no tenía nada más a lo que agarrarse en este momento. Si estos eran solo soldados regulares que venían, todo había terminado. Pero si fueran oficiales de inteligencia de la OII. Bueno, con la ayuda de Gaster, probablemente podrían vencer a Testarossa. Por eso, en ese momento, tuvo que hacer todo lo posible e incluso rogar por su vida para ganar más tiempo. Y la apuesta dio sus frutos. ¿Sientes eso? Es un demonio. No, un archidemonio. Varios soldados saltaron frente a Gaster, gritando. Agradeció su propia buena fortuna y cuando escuchó el término archidemonio, de repente tuvo sentido. De ninguna manera sus ataques físicos funcionarían, estaba tratando con una forma de vida espiritual, y un archidemonio era el primero entre ellos, lo suficientemente peligroso como para representar una amenaza de nivel de calamidad. Solo un verdadero campeón podría luchar solo, y tal vez Gaster tendría una oportunidad, pero realmente sería una lucha por su vida. ¿Quiénes son? 3 hombres estaban ahora en la escena. Verlos tranquilizó lo suficiente a Gaster que se atrevió a preguntar, «Señor, somos de la OII». Yo, tal como esperaba Gaster, eran agentes secretos. Uno de ellos estaba a punto de decir su nombre, pero el hombre en el medio, el líder, aparentemente lo detuvo. Vaya. Ahora no es un buen momento para dar nombres. El primer hombre se giró hacia Testarossa, con una mirada de preocupación en su rostro. No eres un archidemonio regular, ¿verdad? Parece que ha recibido un cuerpo físico. TSH. No es de extrañar que tuvieras una presencia tan débil. Teniente general, llegaremos a los nombres más tarde. Por ahora, tenemos que unirnos para vencer a este malvado demonio. Sí, por supuesto. Gaster no tuvo más remedio que respaldar al líder. Era molesto no estar a cargo,
pero en ese momento, la supervivencia lo era todo. En una brillante demostración de coordinación, los hombres de la OII rodearon instantáneamente a Testarossa, utilizando una cadena hecha de pelo de monstruo para bloquear su movimiento por 3 lados. Sin el conocimiento de Gaster, este movimiento era la postura de supresión imperial. Era la formación de matanza más avanzada que se enseñaba en el imperio, lo que permitía a un equipo de 3 personas derrotar a monstruos de alto nivel, incluso archidemonios. El secreto estaba en esta cadena, tejida con pelo de monstruos y forjada con plata sagrada, un tesoro de clase leyenda. Estos definitivamente no eran soldados rasos y, de hecho, los miembros de este trío se encontraban entre los mejores luchadores del imperio, caballeros de los guardianes imperiales, disfrazados. Deves, clasificado 11. Balt, en el puesto 38. Gordon, clasificado 64. Al ejecutar una misión de infiltración, los guardianes imperiales preferían trabajar en grupos de 3. Los guardianes imperiales tenían su propio orden jerárquico numérico y era costumbre que el número más pequeño fuera su líder. En términos de fuerza, la brecha entre los 20 y los 30 y por debajo, en número, era enorme. Aquellos asignados al número 30 o menos eran iluminados, alcanzando dimensiones más allá de la humanidad, y todos tenían poderes casi tan fuertes como los santos. Y uno de ellos estaba aquí ahora, Davis, quien desempeñó un papel clave en el incidente de Bloody Shore. El equipo de Dedes había sellado a Blank, ese demonio progenitor de pesadilla, y ahora se abalanzaban en el momento de necesidad de Gaster. Blank y él tenían una cuenta que saldar. Al ver a los caballeros actuar como uno solo para someter a Testarossa, Gaster vitoreó internamente, asumiendo que se había salvado. Si seguía lanzando requiem mental en su dirección, razonó, incluso una forma de vida espiritual no podría durar mucho. Había incluido criaturas físicas en su ataque anterior, pero esta vez lo ajustó para que solo afectara a los espirituales. De esa manera, no importa cuán elevada sea como archidemonio, le sería imposible mantener su existencia. Eso es lo que pensó. Pero, de nuevo, era demasiado ingenuo. Esta estrategia no tuvo en cuenta el hecho de que Testarossa estaba encarnada físicamente. No tenía sentido actuar solo sobre su mente, y su requiem mental no tenía esperanza de funcionar. Pero incluso antes de eso, oh, Dios mío, qué viaje tan agradable por el camino de la memoria. Ustedes son las personas que me derrotaron antes, ¿no es así? ¿Qué? Esto es muy agradable. Fui tan groseramente interrumpida la última vez que no pude comer una comida completa. Me prepararon esta maravillosa comida, y justo cuando estaba lista para comer, sucedió. No crean que me he olvidado de eso. La voz de Testarossa, llena de malicia, hizo eco en el área. A pesar de estar bloqueada por la cadena, no sonaba ni remotamente preocupada. No, esta presencia maligna, mírala. ¿Es Blank, el progenitor blanco? No puede ser, hicimos un gran esfuerzo para sellarla y regresó tan rápido. Testarossa se rió de lo molestos que estaban los 3. Era tan malvado de su parte, pero tan hermosa. J-E-J-E. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E-J-E. Ah, qué hermosas expresiones en sus rostros. Miedo, ansiedad y confianza completamente infundada. Todo lo que pueden hacer es fingir ante ustedes mismos, pero todavía no se han dado cuenta. Ciertamente disfrutan participar en esfuerzos inútiles, ¿no es así? Cállate, demonio. No esperábamos que regresaras, pero no lo olvides, ya te sellamos una vez, ¿recuerdas? Presume de tu victoria después de vencernos. Dedes tiene razón, vamos a destruirte hasta el alma esta vez. Esta declaración fue ridícula para Testarossa. Ustedes son muy divertidos para mí. ¿Están seguros de que deberían tener tanta confianza en ustedes mismos? ¿Creen que exactamente la misma técnica va a funcionar conmigo por segunda vez? Ella hizo la pregunta con la mayor elegancia posible, incluso cuando la postura de supresión imperial la atrapó en sus garras. Deja de ser mala perdedora. Aquí nadie va a escuchar las tonterías de un demonio. Bien dicho, Gordon. No hay lugar para ti en este mundo, demonio, y si no pudiste meterlo en tu cabeza una vez, te enterraremos tantas veces como sea necesario. Teniente General Gaster. Déjanos esta escena a nosotros, por favor, tú y tus tropas deberían retirarse. Dedes estuvo tranquilo de principio a fin. La aparición del progenitor blanco fue inesperada, pero aún no había olvidado su propósito original.
Estaba intentando derrotar al demonio lobo, la combinación de Gopta barra diagonal Ranga. Para lograr eso, Dedes tenía la intención de convencer a Gaster de que retirara sus tropas para que Dedes no volara su tapadera acabando con ese monstruo. Ni siquiera Dedes tenía derecho a dar órdenes a Gaster de mayor rango. En el peor de los casos, eliminarlo por completo era una posibilidad. Pero con Blanc en escena, ahora no era momento para eso. Dedes no tenía ninguna esperanza de vencerla mientras mantenía su cobertura de hecho, a menos que sacara a todas las tropas cercanas de aquí rápidamente, todos podrían quedar atrapados en esta batalla. Gaster, sin darse cuenta de nada de esto, de repente volvió a la acción. Estaba teniendo problemas para mantenerse al día con esta situación. ¿Blanc? ¿El progenitor blanco? ¿De qué están hablando? ¿Se refieren a ese archidemonio? Ah, no puedo pensar en eso ahora. Basta de pensar en quién es este trío, tengo que sobrevivir a esto. Poniendo su cerebro en movimiento desesperadamente, trató de encontrar una solución. Luego, presa del pánico, usó su habilidad única intérprete para ordenar a todo su ejército que se retirara. Pero fue demasiado tarde. En el momento en que se encontró con Testarossa, todas las esperanzas ya se habían desvanecido. Davis, Balt y Gordon eran tres héroes sin nombre que una vez derrotaron a un poderoso demonio. El incidente se conoció como Bloody Shore, cuando Blancel, temido progenitor blanco que gobernaba a los demonios del este, se acercó peligrosamente a encarnarse en este mundo. Desde entonces, la vigilancia del imperio contra los demonios ha cambiado drásticamente. Ahora cada ciudad tenía su propia oficina de control de demonios, y su convocatoria estaba prohibida por ley. Si un archidemonio alguna vez se encarnara físicamente, requeriría movilizar al ejército para lidiar con él de cualquier manera. Si no se maneja con propiedad, sería un desastre potencialmente devastador para la ciudad. Además, este era un progenitor, una existencia muy especial entre los archidemonios, su fuerza ni siquiera podía medirse en términos de meras magículas. Desde ese incidente, Dedes creyó que fue pura buena fortuna lo que les permitió derrotar a Blanc. Pero al mismo tiempo, estaba seguro de que no importaba cuántas veces organizaran esa pelea nuevamente, nunca perdería. ¿Por qué? Porque estaba en el puesto 11. Incluso los campeones más fuertes del mundo exterior no eran rival para los verdaderamente poderosos, aquellos que habían vivido durante más de 1000 años en el inframundo. Estamos hablando del demonio Rasen, guardián de Falmouth, y el heroico rey Gazelle de la nación armada de Dwargon. Los de otro mundo como Yuki Kagurasaka y Hinata Sakaguchi no eran rivales. Tampoco el cuerpo de magos de Sarion o los cruzados de Ruberios. No importa su fuerza, siempre serían un mero borrón ante los guardianes imperiales. E incluso entre este grupo todopoderoso, los dígitos individuales ocupaban una posición especial. Davis, ocupando el puesto 11, se desempeñaba como su asistente. Su Majestad nos ha dado el equipo más poderoso. Con nuestros poderes combinados, no hay forma de que un simple demonio pueda derrotarnos. Davis rebosaba confianza. Una vez que instó a Gaster a retirarse, se giró hacia sus compañeros. Ustedes dos, abranlo. Parece que Blanc se ha encarnado a sí misma, pero aún no podría haber acumulado tantas magículas, la golpearemos con todo lo que tenemos. Cierto, en eso, Gordon asintió, Balt sonrió desafiante. Cuando lo reconocieron, los accesorios que colgaban de sus tres cuellos comenzaron a brillar. La luz pronto se convirtió en un torrente, envolviendo sus cuerpos y lo que emergió de ellos fueron tres guerreros que vestían cotas de malla doradas. Esta era una armadura de clase leyenda, solo otorgada a los elegidos. Los guardianes imperiales generalmente preferían su elección de arma, pero su armadura era generalmente la misma. Esta era una calidad impecable, transmitida desde la antigüedad. Ninguna persona común podría siquiera echarles un vistazo. Y ahora que la tenían puesta, Dedes y sus compañeros podían luchar con todas sus fuerzas. Mala suerte para ti, Blanc. Tal vez hayas ganado un cuerpo físico, pero ahí es donde termina. Encontrarnos aquí fue el final de tu buena fortuna, NGH. Para darle una mejor oportunidad de acabar con Testarossa, Dedes había puesto más fuerza en su agarre de cadena. Entonces notó que no había respuesta de él. Testarossa, a quien había sellado dentro de la cadena, se la había quitado como una mota de su hombro. Mira, ¿crees que te voy a dejar hacer eso? Dedes se giró hacia la escalofriante voz.
Allí vio a Testarossa, cuya mano estaba en el cuello de Gaster. Con un chasquido sordo, el teniente general se derrumbó. Estaba muerto, asesinado por el demonio sin oponer la menor resistencia. ¿Cómo? Dedes gritó instintivamente. Gaster podría haber sido más que un poco egocéntrico, pero no era un debilucho. Era un teniente general y tenía la capacidad de igualar, de hecho, tenía todo el derecho de unirse a las filas de los guardianes imperiales. Probablemente solo un número lejano, sí, pero aún así, él no era el tipo de hombre que caería tan fácilmente. Eso, y Dedes se estremeció al mirarse las manos. La cadena de plata sagrada, pelo de monstruo enhebrado a través de ella, esta pieza de equipo de clase leyenda había sido despedazada. Una frustración confusa brilló en su rostro, como sucedió con Balt y Gordon. No tenían idea de cuándo se había movido Testarossa, y mucho menos que había roto la cadena. Y las dificultades no terminaron ahí. ¿Oh, me estabas esperando? Si es así, lo siento. Este hombre estaba tratando de escapar, así que tuve que darle un pequeño castigo. Si no lo hiciera, ya sabes, sería desobedecer las órdenes de Rimuru Sama. No podemos hacer eso, ¿verdad? Testarossa les lanzó a los hombres una brillante sonrisa mientras los evaluaba. Entonces se le ocurrió otra cosa. Ah, bien. Me he estado preguntando, ¿les importaría a los tres no llamarme Blanc, o progenitor blanco o lo que sea? ¿Qué? Quiero decir, ya saben, tengo un nombre ahora, es Testarossa. Realmente me molesta que no lo usen. ¿Ven? La declaración fue un repique de desesperación para Dedes y su equipo. Espera. Un nombre, Testarossa. Algún tonto le dio un nombre a un progenitor. Primero una encarnación, luego un nombre. Esto no tenía precedentes. De repente, su posición no se veía tan bien después de todo. Debemos retirarnos. Esta crisis debe llamar la atención de su majestad de inmediato. Sí, te escucho. La detendré. Y configuraré un portal. El trabajo en equipo del trío era irreprochable. Rápidamente dividiendo el trabajo entre ellos, entraron en acción. Gordon ya estaba lanzando el hechizo portal. Una vez que lo hicieron, Testarossa dejó escapar una risa malvada hermosa, pero con un toque verdaderamente siniestro. «¿Qué es tan gracioso?», gritó Balt, tomando su lanza y cargando contra ella. Pero Testarossa ya había desaparecido. Balt no tenía ninguna posibilidad de seguirle el ritmo. «Maldita sea, ¿a dónde diablos fuiste?» «Aquí». Un aliento caliente sopló en el oído de Balt, llenando sus fosas nasales con un aroma dulce y fragante. No había necesidad de dar la vuelta, era Testarossa. Entonces sintió una mano femenina fría y delicada en su cuello, casi helando su alma. «Ah». La imagen del Gaster ahora inerte cruzó por su mente. Odio cuando la gente no se da cuenta de los límites de sus habilidades. Pero era cuestionable si la voz de Testarossa incluso llegó a Balt. Crack. Balt se derrumbó, con una mirada aleccionadora de terror en su rostro, y ese fue el final del 38º miembro de los Guardianes Imperiales. Davis, al ver todo esto, experimentó una sensación de pánico e inseguridad que perturbó sus pensamientos por primera vez en varios cientos de años. «Gordon, date prisa. Ha matado a Balt, ella es demasiado peligrosa». Su voz estaba teñida de miedo, independientemente de sus intenciones. Gordon asintió en silencio, como si entendiera. Con su magia de teletransportación ahora completa, el círculo de magia que flota sobre el suelo comenzó a brillar. «Está bien, retírate». Davis corrió hacia el círculo mientras daba la orden, pero el hechizo no se activó. «¿Qué? ¿Por qué?» Testarossa se lo explicó amablemente a Gordon, como si lo ridiculizara por estar tan molesto. «No estoy segura de que tiene eso de extraño. No estoy usando mal el cancelador mágico, ¿verdad?» Davis y Gordon no tenían idea de lo que estaba hablando. «¿Qué? El cancelador mágico? Espera, lo recreaste con magia». Ella los miró y dejó escapar un suspiro de exasperación. Testarossa había estado compartiendo información con Ultima y Carrera a través de comunicación de pensamiento. Entre la información que obtuvo de esa manera, estaban los datos sobre los canceladores mágicos instalados en las aeronaves. Para Testarossa, recrear y usar la tecnología a partir de los datos que obtuvo era un juego de niños. Pero tal acto estaba mucho más allá del alcance del sentido común humano, y sería absurdo esperar que Dedes y Gordon lo entendieran. Todo lo que sabían era, ¿qué
¿Qué hiciste que, ya seas un progenitor o no, no hay forma de que un archidemonio pueda tener tanto poder? Dedes estaba gritando ahora, tratando de disimular sus propios miedos. Ese sí, no eras tan abrumadora la última vez que peleamos. ¿Qué diablos hiciste para mejorar tanto, evolucionar? Davis y Gordon se miraron. Al escuchar sus propios gritos, Gordon ahora entendió exactamente lo que estaba pasando con Testarossa sin importar cuánto quisiera no hacerlo. Lo mismo pasó con Dedes. Encarnada, nombrada y gracias a eso, ¿en qué clase de ser se había convertido el progenitor blanco? Testarossa les dio una mirada desconcertada, eliminando tranquilamente toda duda. Oh, qué inteligente de tu parte. Así es. Ahora que tengo un nombre, estoy en un nivel más alto que incluso un archidemonio. ¿Alguna vez has escuchado el término duque demonio? Es algo completamente diferente a un archidemonio. Es una pena que tenga que explicárselo a la gente antes de que lo entiendan. No, solo lo sumió a los dos más profundamente en la desesperación. Duque demonio, la segunda venida de Guy Crimson. Solo entonces Dedes y Gordon se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Blanc no se había manifestado solo para pasar el rato, tenía una voluntad firme y la usó para echar raíces por completo aquí. Pero no perdiste interés en este mundo cuando perdiste el cuerpo de la princesa. No exactamente. Para cuando llegaste en ese entonces, mi contrato con la chica ya se había cumplido. Por eso me fui, aunque ciertamente no sin mis arrepentimientos. No puede ser. O lo siento, ¿estaban trabajando bajo la suposición de que podrían vencerme? Bueno, tonto, creo que ves que eso no va a suceder. No puede ser. Dedes podía sentir que su propia confianza se hacía añicos. Todavía no te he perdonado por interrumpir mi comida en ese entonces, ¿sabes? Oye. Davis. Ni Dedes ni Gordon pudieron moverse. Los ojos carmesí de Testarossa se clavaron en el suelo, como una serpiente mirando fijamente a una rana. Tu comida, repitió Dedes. Todo lo que podía hacer era seguir hablando para ganar más tiempo. Con ese precioso tiempo, trató desesperadamente de averiguar qué le estaba pasando a su cuerpo. Cualquier cosa para poder tener una oportunidad con Testarossa, orgullosa y confiada en su victoria. Así es. Ese hermoso lago estaba bañado en suficiente sangre para volverse rojo carmesí, pero eso no me llenó, ¿sabes? Casi 10.000 personas inocentes murieron. Bueno, así es como funcionaba nuestro contrato. Además, me interrumpiste antes de que pudiera disfrutar del plato principal, la parte más importante. Ahora que estamos todos juntos y todo, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para que espíes tus pecados? Tú. Testarossa era la misma detrás de la tragedia de Bloody Shore, pero para ella, ese lamentable desastre fue solo una comida. Y todavía no es suficiente. El corazón de Dedes servía de rabia. Las llamas de la justicia ardían a través de la chispa de su miedo. Este mal, pensó, nunca podría dejarse sin control. Un mal como tú. Levantando la espada reluciente en su mano, Dedes luchó por escapar del hechizo vinculante de Testarossa. Los resultados iniciales fueron prometedores, podía sentir que su cuerpo recuperaba su fuerza, pero la desesperación de Dedes apenas había comenzado. ¿No vas a matarlos todavía, Testa? No pretendo interrumpir, pero creo que es hora de terminar con esto. Una linda voz, nada apropiada para un campo de batalla, se escuchó desde arriba. Pertenecía a una chica con el cabello púrpura azulado en una cola de caballo lateral última. Incluso Dedes, que ocupaba el 11º puesto en la jerarquía de su nación, podía sentir que había algo inusual en ella. Oh, eres tú, Ulti, dijo Testarossa. ¿Te hice esperar mucho? Me he estado tomando mi tiempo con la tropa de Gabiru, así que no soy quien para hablar. Pero Rimuru-sama nos pidió que demos todo, así que, si no terminamos rápido, tal vez se enoje. ¿Sabes? Seguro que no quiero eso. ¿Ves? Acabo de encontrarme con algunos viejos conocidos míos, así que terminamos charlando un poco. Pero tienes razón. Terminemos con esto antes de que Rimuru-sama se enoje. Dedes no podía entender la conversación que se desarrollaba frente a él. O realmente, no es que no pudiera, simplemente no quería. No. Testarossa y Ultima estaban sin duda al mismo nivel. Dos duquesas demonio. Enfrentarse a una sola de ellas ya era bastante difícil. Tener respaldo sería suficiente. Las llamas de rectitud de Dedes, ardiendo dentro de él, se habían pintado de negro antes de que él lo supiera. Negro de miedo. La gloria de ser el 11º guardián imperial no tenía sentido frente a este dúo. Si fuera solo un archidemonio,
Dedes podría haberlo solucionado él mismo, pero la realidad de dos duquesas demonio casi le rompe el corazón. No se le podía culpar por eso, de hecho, Gordon ya estaba agachado y sollozando. Una vez un hombre tranquilo y confiable, ahora se estaba comportando como un niño pequeño. De repente, Dedes sintió celos de Bald, muriendo antes que él y todo. Había fallecido sin siquiera darse cuenta de la verdadera identidad de aquello a lo que se había enfrentado. ¡Qué suerte para él! Buena idea. Bueno, lamento despedirme, pero tengo que irme. Lo sé ya que somos viejos amigos y todo eso. ¿Por qué no te muestro la magia que querías ver? Testarossa sonaba tan alegre como siempre, hablando con el atónito Dedes. No sabía lo que significaba, pero sí sabía que el final estaba cerca. Desde la oscuridad más profunda, se invocó una llama negra. La llama, condensada al tamaño de un puño, brilló en la palma de la mano de Testarossa. Era un núcleo del abismo, un tipo de fuego infernal notoriamente difícil de controlar, pero Testarossa lo aplastó en su mano con facilidad. Riendo para sí misma, Testarossa susurró con voz jovial: Deathstreak. Los ojos de Dedes se agrandaron. No sabía qué era esta magia. No podía comprenderlo. No tenía idea, pero una cosa era segura: era increíblemente malvada. Y tú por allá, ¿conoces a Guy Crimson, eh? En ese caso, sabes lo que es esta magia, ¿no? El mismo Guy la usó cuando se convirtió en un rey demonio. Lamentablemente, la conciencia de Dedes se cortó en este punto, sumergiéndose en un abismo de desesperación aún más profundo, deseando no haber sabido nunca nada en absoluto. El núcleo del abismo aplastado en la mano de Testarossa se convirtió en una luz negra que brilló en los alrededores. Tenía la propiedad de penetrar a través de casi todos los tipos de materia, una luz oscura que nunca se producía de forma natural. Cuando pasaba a través de un ser vivo, afectaba directamente sus secuencias genéticas, reescribiendo a la fuerza sus genes para matar casi cualquier cosa que encontrara. Era magia mortal, el epítome de la maldad pura, pero según la tradición, existía para un propósito diferente. Los únicos que podían resistir esta magia eran las formas de vida espiritual o aquellos cuyas almas tenían habilidades de retención de memoria. Los seres vivos que podían reconstruir por completo sus cuerpos después de que fueran completamente destruidos podían escapar de esta magia y nadie más. Las partículas espirituales, la diminuta materia que formaba las magículas, emitían un tipo especial de onda. Este era el brillo de la oscuridad misma, difícil de contrarrestar con magia e imposible de contrarrestar por medios físicos. La única forma de resistirlo era con otras partículas espirituales y, por lo tanto, la única forma de resistir la luz oscura era con más luz oscura. No era posible otro tipo de protección. La exposición a esta luz producía una tasa de mortalidad del 99.999%. Pero ni siquiera eso era del 100% y, por lo tanto, en muy raras ocasiones, había sobrevivientes. 1 en 1.000.000 reaccionaría, convirtiendo su cuerpo en un monstruo y ganando nueva vida. En otras palabras, esta magia también seleccionaba a los más adecuados para la transformación en monstruos, otorgando a las víctimas su bendición. Era el peor tipo de hechizo, el más tabú, este Deathstreak de nivel nuclear. En lugar de destruir físicamente como la desintegración, solo perforaba con precisión las partículas que creaban la memoria de la vida. Era la magia prohibida definitiva, una que podía destruir las almas mismas de las personas. Y así Dedes, clasificado 11º en el Imperio, y Gordon, clasificado en el puesto 64, se convirtieron en las primeras víctimas del Deathstreak de Testarossa. No terminó ahí. Poco después, un feroz alboroto de muerte azotó la tierra, afectando todo dentro de un radio de 500 metros. No distinguía entre amigos o enemigos, matando a todos los seres vivos dentro de ese rango, y es por eso que Testarossa usó percepción mágica para asegurarse de que no hubiera aliados cerca antes de lanzarlo. Y esta era su forma de contenerse. Si hubiera lanzado Deathstreak con todos los limitadores eliminados, todo dentro de varios kilómetros habría respirado por última vez. Deathstreak era tan efectivo contra las formas de vida espirituales como lo era contra cualquier otra cosa, pero Testarossa había tenido cuidado de activarlo de una manera que no afectara sus almas, por lo que era inofensivo para ella y Ultima. Las dos casualmente examinaron los resultados. No parece que haya nada vivo en toda esta área. Por cierto, hiciste un muy buen trabajo con estos, Testa. Vaya, ¿qué quieres decir? Me refiero a estos juguetes a los que llaman tanques. Todos se ven en perfecto estado,
por lo que podemos recuperarlos intactos y examinarlos. Bueno, por supuesto. Es por eso que eliminé solo a los humanos de aquí. Ya sabes, tal vez debería haber lanzado Deathstreak también, en lugar de tomar atajos allí. Entonces tal vez no hubiera roto todos esos juguetes en el cielo. Es cierto, Ulti, podrías decir que fuiste demasiado llamativa allí. Pero si podemos recuperar esa primera muestra que se estrelló, eso debería ser suficiente como referencia. Por supuesto. Aunque seguro que les causé mucho más daño de lo que pensaba, esos juguetes son muy frágiles. Solo tenía la intención de destruir uno, pero terminé rompiendo un montón de ellos. Bueno, que así sea. Ahora que Rimuru-sama nos dio nombres, ambas somos más fuertes que nunca. Tendremos que tener más cuidado de ahora en adelante, Ultima. Sí. Yo también me siento mal por eso. Pero ya sabes, lo que realmente me preocupa es Carrera. No estoy seguro de si ella sabe lo que significa la palabra moderación y sabes cuánto ama la magia llamativa. Es por eso que ella está en espera en nuestra sede. Rimuru tuvo la previsión de asignarla a eso, lo cual ciertamente me alegró ver. Oh. Bueno, eso es un alivio, así que charlaron alegremente. Es posible que hayan estado malinterpretando a Rimuru de algunas maneras, pero no había nadie cerca para señalarlo. ¿Y Benimaru se preocupa demasiado, Hablando de cómo cree que hay personas en el imperio que pueden dañar a Rimuru-sama y todo eso, incluso pidiéndonos que nos tranquilicemos para que podamos averiguar quién es, dijo Ultima. Eso es un poco problemático, sí. Si todo lo que queríamos era ganar, deberían habernos enviado solas desde el principio. Entonces Rimuru-sama no tendría que preocuparse por nada en absoluto. Bueno, fue idea de Rimuru-sama, ¿no? Incluso nos dijo que no peleáramos. Creo que quería darles a Gopta, Gabiru y sus fuerzas la oportunidad de crecer un poco. Sería fácil para él simplemente evolucionarlos, pero la única forma de obtener experiencia es hacerlo por sí mismos. Después de todo, un idiota con mucho poder y nada más es solo un estorbo para nosotros. Esa es una gran idea, creo. Lo entiendo y todo, pero, bueno, ya sabes, al menos pudimos actuar al final. ¡Qué lindo! Testarossa y Ultima se estaban divirtiendo bastante, pero mientras hablaban, también estaban reuniendo cuidadosamente las almas de todos los muertos a su alrededor. El hechizo prohibido de Deathstreak tenía un secreto, no se conocían casos exitosos de alguien convertido en un monstruo por él. La única forma en que funcionaría sería si te quedara un alma para ser transformada. Pero si todas esas almas estaban siendo cosechadas, como sucedió en ese momento, la posibilidad de supervivencia pasaba de 1 en 1.000.000 a exactamente 0. Se decía que el diablo nunca te daba un trato justo, y este era quizás otro ejemplo de eso. Sin embargo, es una excelente manera de ocultar las probabilidades reales. Testarossa y Ultima estaban conscientes de eso, naturalmente, y por eso, una vez que estuvieron seguras de que no había sobrevivientes en el campo, declararon que la batalla había terminado. Ser testigo del destino de aquellos que se metieron con ella nunca conmovió el corazón de Testarossa. No había emoción real, ella los trataba igual que cualquier otra persona. En primer lugar, nunca habían estado en la mente de Testarossa, por lo que esto era natural, y con eso, la batalla terminó. 2 departamentos de la división blindada que participaron en esta operación, la Fuerza de Tanques Mágicos y el Cuerpo de Combate Aéreo, sufrieron una derrota total. Con la muerte del teniente general Gaster, el imperio había perdido su base de operaciones local, dejando a los soldados en los confines más aislados y luchando por huir. Ahora la única pregunta en esta batalla de aniquilación era cuánto duraría. La fuerza de tanques mágicos de Gaster contaba con 200.000 soldados, mientras que el cuerpo de combate aéreo del mayor general Farraga tenía 40.000. Sin un comandante, no había forma de que el ejército imperial solicitara un alto el fuego. Y así, todas las fuerzas imperiales en tierra y en el aire perdieron la vida en el campo de batalla. En ese momento, el lado Tempest se confirmó como vencedor. Pero esto no significó el final de la guerra. Eso fue porque el general Calgurio, comandante de la división blindada, aún no tenía idea de esta derrota, y en ese mismo momento, el cuerpo blindado reestructurado, el corazón y el alma de toda la división blindada estaba a punto de emprender el camino hacia Rimuru, capital de Tempest.